¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos y bienvenidas al programa 31 de octubre. Este programa está dedicado a destacar, a resaltar y a hablar sobre la historia de las iglesias evangélico-protestantes en nuestro país. Y en ese contexto, entonces, nosotros estamos hoy día abriendo este ciclo de 6 programas con un invitado y que es el profesor Karl Apel. Él es pastor reformado suizo y durante un largo periodo estuvo como obrero fraternal enviado por la misión de Basilea de Suiza y se desempeñó como profesor en la materia de Historia de las Iglesias en la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, institución en la cual también fue decano. El profesor Karl Apel coordinó el área de Historia de las Iglesias en América Latina de la Comisión, el área protestante. Y, entre otras cosas, además de ser pastor en un cantón de Suiza, es autor de varias publicaciones de historia de las iglesias, publicaciones teológicas, y estamos preparando en Chile la reedición ampliada y revisada de su texto Bosquejo de la historia de las iglesias en Chile, que prontamente será lanzado en su segunda edición. Quiero entonces darle la bienvenida a nuestro querido invitado, el profesor Karl Apel, pastor reformado suiza, con quien vamos a hablar en la primera etapa del programa sobre la Europa del siglo XVI y después, en un segundo momento, sobre Martín Lutero y Zwinglio. Es un nombre probablemente no tan conocido, pero que tiene importancia bien significativa en la historia de la Reforma que se inicia en el siglo XVI. Profesor Karl Apel, bienvenido, le escuchamos. Muchas gracias por la invitación, muy querido Daniel, y buenas tardes a Chile desde mi oficina aquí en Suiza. Muchas gracias por invitarme y que tengo la oportunidad de hablar, de charlar, de discutir sobre el tema de la reforma, o bien dicho, de las reformas en Europa, porque no se puede limitar las reformas del siglo XVI a una reforma. Había por lo menos 3 o 4 reformas. En primer lugar, cuando escuchamos reforma en Europa, reforma de la Iglesia, pensamos en Martín Lutero. Pero Martín Lutero es solo uno del foco de la reforma, del nacimiento de las iglesias protestantes evangélicas en Europa. Tenemos como otro foco, como Daniel, tú ya mencionaste, tenemos Zwinglio en el cantón de Zürich, tenemos Calvino al parte oeste de Suiza, que más o menos da inicio a la que luego es la iglesia presbiteriana. No debemos olvidar la reforma radical y, por supuesto, había un intento, una reforma, reforma y no la ruptura dentro de la Iglesia Católica a partir de 1545. Una reforma estatal de la iglesia era la iglesia que nació en Inglaterra por la reforma de Enrique VIII, la iglesia anglicana, y tampoco debemos olvidar la reforma de la iglesia española con Isabel. Y bueno, eso es todo un conglomerado. Si veamos que era Europa en el siglo XVI, cuando se desarrollaron las reformas en Europa. Y por supuesto, antes esa reforma no nació así, no cayó del cielo, sino había antecedentes políticos para llegar al final este kairos de reformar la iglesia, que era la
el intento de Lutero. Lutero no quiso una ruptura con la iglesia, sino Lutero era bien convencido que se puede reformar, se puede sacar lo que es mal en la iglesia, que él entendió como mal, y así reformarla, y no que al final será una nueva iglesia, las iglesias evangélicas, protestantes, iglesia presbiteriana, anglicana. Eso no era en la idea de Lutero. Había ya antes, como he dicho, intentos de reformar la iglesia. Solo voy a mencionar algunos nombres. Pedro Valdo, que es el fundador de la iglesia valdense que encontramos en Argentina y en Uruguay, era uno de estos precursores de la reforma, que quiso que la gente pudiera leer la Biblia en su vernácula. Entonces, él empezó de emplear, era una persona que tenía los recursos, y él empezó de traducir la Biblia al francés, que en 1200 y tanto no era bien visto, y por eso ese grupo de cristianos que leyeron la Biblia en francés y quisieron una reforma de la iglesia fue perseguido, y esa reforma no fructificó. Tampoco la de Juan Hus. Juan Hus era un checo 100 años antes de Lutero, que tenía más o menos ideas de Wycliffe en Inglaterra, que hay que reformar la iglesia. El tema de la Santa Cena era un tema importante para Hus, pero Hus fue juzgado por un concilio en Constanza en 1415 y quemado. Y que Lutero temó era cuando él va a ser muy ofensiva en su programa que él quiso reformar. Puede terminar como Hus, ser quemado en la hoguera, pero no fue quemado Lutero, pero todo lo que él ha escrito fue quemado en 1520. Cuando Lutero empezó con sus tesis, eso ya llegó a un momento bastante crítico, no solo para él, sino qué pasó en la iglesia. Y con eso estoy en lo que pasa en Europa antes de la Reforma. Sí. Déjame interrumpirte un tema ahí. Es interesante porque generalmente todo el proceso de la Reforma se circunscribe a lo que ha hecho Martín Lutero, y eso se localiza en Alemania, pero hay toda una experiencia como la que tú has mencionado, que viene de antes, pero que también hay otras vertientes. Se puede hablar, como tú dijiste, que la reforma de Lutero es una reforma probablemente la que mayor impacto y la mayor trascendencia logró en relación a las otras reformas, a los otros inicios de reforma. Pero ¿qué pasa en Europa del siglo XVI? No solo en Alemania, Francia, Suiza, España, estos países que estaban viviendo una situación marcada fuertemente por la presencia de la Iglesia Católica, que era el ente probablemente regulador de la vida de muchas personas, de cientos de personas que vivían bajo la indicación, la orientación, las exigencias de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasa con Europa en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales? Y nos interesa sobremanera la dimensión religiosa y cómo este monje que tú mencionas a través de Lutero tiene esta disposición, pero probablemente
no tenía en mente, no era su propósito salir de la Iglesia Católica y que se diera origen a la Iglesia Protestante. Si puedes profundizar sobre aquello, sería un muy buen aporte para ampliar un poco esta idea de las reformas que se vivían en Europa en el siglo XVI, pero también antes del siglo XVI. ¿Te parece? Sí, me parece. Y si hablamos de eso que pasó antes de la reforma en Europa, hay que ir un poquito más atrás hasta el siglo XIV, porque en el siglo XIV, dentro de la nobleza en Europa, surgió una nueva idea, un nuevo pensamiento político, y se hizo notar que ahora surgió algo como el nacionalismo, que antes no existía. Antes era claro, todo estamos en Europa bajo, no la tutela, pero quizá ya también la tutela del papado. Y ahora, a partir del siglo XIV, el nacionalismo se hace notar. Y eso creció, y sobre todo en Europa del Sur y en Europa Central, las potencias quisieron independizarse de lo que reinaba en los últimos 500 años, quiere decir del papado y del emperador del Santo Imperio Romano Germánico, que existía por lo menos como idea desde hace Carlomagno de 800 y cuando él fue emperador de 812 por el Papa. Entonces, en más o menos 1450, cuando el poder en España empezó la reconquista, ahí tenemos ese marco de nacionalización, de nacionalismo ya por primera vez, y en 1494 el rey francés Carlos VIII invadió Italia, y con eso él mostró que ya no quiero ser bajo el reino del papado, sino yo, el rey de Francia, tengo el poder de invadir los terrenos del Papa. En 1516 el rey Francisco I hizo lo mismo. De España ya he hablado que España hizo un gran paso a la unidad en España en 1469 con la toma del último reducto árabe en el sur por Isabel y Fernando. Llegó ese intento de la reforma en España con la persona de Francisco Jiménez de Cisneros, el confesor de Reina, pero eso llegó a una iglesia católica española más fuerte y no tanto a una reforma de la iglesia que está al lado del pueblo. También hay que pensar en el poder político en el este de Europa, los turcos, que amenazaban a Europa, no solo al papado, sino también a los recién nacidos naciones o recién por nacer esas naciones de Alemania y también de Francia. Por eso la pelea y la guerra entre los turcos y Carlos V, el emperador de Alemania y rey de España, eso también influyó mucho en la reforma y cómo se desarrolló la reforma. El otro es los campesinos. Los campesinos en todo el sur de Alemania a partir de 1450 y más fuerte a partir de 1490
eran en una constante revuelta con insurrecciones por allí, por allá, hasta que eso terminó en 1525 con la Gran Guerra de los Campesinos, donde fueron derrotados y murieron 100.000 personas, porque en el fin del siglo XV, empezando el siglo XVI, el hambre sobre todo en Alemania se ha aumentado, y nuevas leyes que fueron por dictarse sacaron los antiguos derechos de los campesinos y lo pusieron esos derechos, por ejemplo, que puede ir a la caza en los bosques a los príncipes, y ya los campesinos no sabían cómo dar a comer a sus hijos. Y eso también es algo que influyó a la reforma, porque los campesinos en un principio pensaban que Lutero y sus ideas van a favorecerles. Y de hecho era así. Lutero era no en contra de los campesinos. Eso cambió con esa guerra que era terrible. Lutero se puso al lado de los príncipes y al Estado, y eso es más o menos un punto clave en el desarrollo de la reforma. Mientras Lutero, a pesar de 1520, luego de la dieta de Worms, pensaba ya la reforma van a ser los eruditos, más o menos como también pensaba Erasmo de Rotterdam. Y la gente misma, los pastores van a hacer la reforma de la iglesia luego de 1525, de esa guerra de los campesinos donde ellos fueron derrotados. Lutero se puso más al lado de los nobles, y se puede decir que hasta cierto grado, a partir de este momento, la reforma era asunto de la nobleza y no tanto de las universidades, de los pastores y de otras personas importantes dentro de la iglesia. Como antecedente económico, se puede decir que nació a partir del siglo XIII, XIV, algo como el capitalismo. Con el desarrollo de los bancos en Italia, donde era posible ahora mandar también dinero de una parte a la otra, ya no era el mercado era mucho más grande, y eso pasó que más dinero se acumuló en las ciudades. Perfecto. Y los campesinos quedaron atrás. Déjame interrumpirte, estamos cerrando este primer bloque, pero si tú puedes profundizar en un minuto el tema de la situación de los pobres, que tú mencionas, especialmente los campesinos, comparado con la nobleza, el apoyo o la cercanía de Martín Lutero hacia ellos. Pero la política de las indulgencias en Alemania, pero también en Europa, sobrecargaba aún más a los pobres. Por supuesto, porque cuando la cosa de la indulgencia remota hasta la guerra contra la Santa Guerra, cuando las tropas papales y otros se fueron hacia Jerusalén. Pero cuando los papas del Renacimiento necesitaban el dinero para construir la gran iglesia en Roma, y sus palacios en Roma necesitaban dinero, y ese dinero sacaron por las indulgencias. Una persona clave dentro de eso en Alemania era, por un lado, Alberto de Brandenburgo, arzobispo, obispo de Halberstadt, arzobispo de Maguncia, que compró estos títulos, pero no tenía la plata para comprar eso, y por eso fue el banco. El banco era el banco de los Fugger, en el sur de Alemania. Él prestó de ellos en total 20.000 guldenes. No sé cuánto será eso en dólar, no tengo idea, tendría que calcularlo, pero eso es mucha plata. Y
por eso él necesitaba otra forma de ingreso y él logró con el Papa un acuerdo. Yo voy a permitir en mis obispados que se venden indulgencias y la mitad de la indulgencia va directamente a Roma y la otra mitad es para mí para pagar mis deudas. Y eso, que la mitad del dinero va a Roma, eso era para los nobles y también para el pueblo, una carga bastante grande, porque la gente quisieron como Martín Lutero ser salvado, como me salvo del infierno. Entonces llegó un predicador dominico, Juan Tetzel, y les comprometió cuando la moneda va al cofre y suena en el cofre, la alma de su abuelo va al cielo. Bueno, y la gente lo creía. Con esa imagen tuya. Plata, y esa plata no era para su bienestar, ni allí ni allá, sino para el bienestar de Alberto de Brandenburgo y para los papas en Roma. Bueno. Eso era la chispa. Sí. Cuando el pueblo dijo, ahí no se puede. Ya. Vamos a interrumpir esta primera parte, Carl. Ya estamos hablando, ese contexto que tú nos dibujas sobre la Europa previa al siglo XVI, previa a la Reforma, arroja una cantidad importante de información y nos permite localizar lo que estaba ocurriendo en Europa. Y tú terminas con el tema de las indulgencias y lo que eso implica como carga hacia los más pobres y beneficio a la Iglesia Católica y también a la nobleza. Pero ahora vamos a hacer una pausa para que volvamos a hablar y en este caso la diferencia. Hacemos una pausa entre la moneda que cae y que te levanta a tu ser fallecido. Por favor, no te vayas. El principio de la sola fe, la sola gracia, la salvación por la gracia y la sola escritura que ya habíamos mencionado. Como ustedes saben, soy el profesor Daniel Godoy, pastor de la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile y rector de la Comunidad Teológica. Ahora entonces vamos a continuar en la segunda parte con nuestro invitado y vamos a hablar de lo que significa el surgimiento de Martín Lutero en la escena religiosa, pero también política y social de la Alemania del siglo XVI y cómo la Reforma entonces comienza a desarrollarse en distintos lugares. Y el profesor Carapol ya nos decía que no es solo una reforma y él mencionó al menos 3 reformas. Profesor Carapol, podemos continuar entonces con nuestro diálogo del día de hoy. Ahora sí nos vamos a centrar Martín Lutero, las 95 tesis, los 3 principios de la Reforma y cómo eso se comienza a vivir en Europa, en Alemania, en Suiza, en Francia, en España. Ahora entonces nos vamos con la Reforma propiamente tal y qué aspectos usted quisiera destacar. Muchas gracias. Ya vamos a la segunda parte y temo casi que el tiempo no va a ser suficiente para tocar todo. Voy a intentar de hacerlo breve. Sobre la vida de Martín Lutero no voy a decir mucho. Ustedes saben probablemente que él nació en 1483 en Eisleben, en Turingia. Vino de una familia, bueno, al final bastante bien económicamente. Su abuelo era campesino, el papá logró de comprar una mina de... Trabajaba en la pequeña minería y tenía una pequeña planta de fundición de cobre. Y él quiso que su hijo será una persona de leyes, pero al final la historia terminó en una forma bastante distinta, porque Martín Lutero entró en el monasterio de los ermitaños agustinos en Erfurt, porque él era casi obsesionado de la pregunta: ¿cómo logro a un Dios que me muestra que es... Ya, gracias. Yo quiero
yo quiero experimentar la salvación. Su pregunta por la salvación era la fórmula clave para él, y en el monasterio dijeron, pero Martín, por favor, no te castigas tanto. Él llegó a una explicación para él en primavera 1513, cuando él dictó una clase sobre los salmos en la Universidad de Wittenberg. Eso es el primer paso. El primer paso, esa clase de salmos donde Luther dice que él estaba convencido, ya que la salvación del hombre es una nueva relación de Dios basada no en ninguna obra meritoria del hombre, sino en la confianza absoluta en la promesa divina, de tal modo que el hombre redimido, sin dejar de ser pecador, es, sin embargo, libre y está completamente perdonado. Eso que el hombre es perdonado y por eso puede hacer buenas obras, y no hay que hacer buenas obras para ser una persona perdonada. Eso es el momento clave en el desarrollo de la Reforma. Él compartió sus ideas con algunos colegas en la universidad y bueno, eso era. Pero cuando llegó ese asunto con las indulgencias que hemos tocado antes, eso era el punto para salir a la clandestinidad. Desde la clandestinidad al luz, digamos, de la publicidad, cuando Tetzel llegó para predicar eso. Martín Lutero presentó sus 95 tesis. No todos eran contra las indulgencias, sino era realmente un programa como reformar la iglesia, y él lo sacó en latín y lo mandó también al su obispo y al arzobispo, también a Alberto de Brandenburgo, el arzobispo de Maguncia, humildemente pidiendo, por favor, vean, eso no puede ser que se saca la plata de la gente pobre. Pero déjame preguntarte una cosa. El arzobispo no le dio mucho caso. También el Papa dice esas cosas de un monje borracho, y cuando él va sobrio va a pensar diferente. Quiere decir, no le dieron bola ni en Maguncia, ni en Roma, en ningún lado, hasta que ya la gente se dieron cuenta que está pasando. Porque las tesis, los 95 tesis, fueron traducidos al alemán, que tampoco era Lutero que dice que vamos a traducir eso al alemán, sino él quiso discutir eso en la universidad con los estudiantes. Pero ellos mismos, la gente misma, eran interesadas en leerlo. Y eso para mí es un dato importante, y eso no he mencionado antes. Déjame interrumpirte un minuto ahí. ¿Tú crees que era posible evitar la reforma, o esto era un proceso que ya con Martín Lutero o sin Martín Lutero se iba a desarrollar? ¿O es fundamental la postura, la figura de Martín Lutero y esta relectura, como hablamos desde América Latina, de las Sagradas Escrituras, especialmente cuando Martín Lutero enfoca que la salvación no es por indulgencias, porque eso implica clase social también, sino que es por la gracia, por el sacrificio martirial de nuestro Señor? ¿Tú crees que la reforma con Lutero o sin Lutero era inevitable? Sí, porque la rueda se ha movido bastante hacia un nuevo desarrollo, como dije, el nacionalismo, el capitalismo, la inventa de la impresora, que ya era posible de imprimir libros, folletos y todo eso. Y las ideas, algunas de esas ideas ya existían antes, como lo de cuando mencioné a Hus y a Wycliffe. Y tenemos otro foco de la reforma, por ejemplo, en
en Zürich con Zwinglio. Eso. Y Zwinglio dice que él lo ha en cierta parte encontrado las mismas ideas como Lutero en leer los libros de Erasmo de Rotterdam. También aquí hay un foco de una reforma que Erasmo pensaba, bueno, la reforma no es cosa del pueblo ni de la nobleza, los eruditos tienen que hacer una reforma de la iglesia. Era el kairos de reformar la iglesia. Bueno, pongamos Lutero siempre como el grande Lutero, pero yo creo que también sin Lutero habría otra persona que había llegado a tal punto de despertar las masas y la nobleza, porque eso es que Lutero con sus ideas logró cuando Lutero, por ejemplo, déjame ver este libro, el libro del discurso a la nobleza cristiana de la nación alemana sobre el mejoramiento del Estado cristiano. Ahí dio un papel importante a la nobleza, y la nobleza era bastante interesado no solo por el dinero que ellos también tuvieron que mandar a Roma, sino también ellos ya pensaron que si ya no hay monasterio, ¿qué va a pasar con la tierra que tenían los monasterios? Eso sería para nosotros un negocio bastante bueno. Entonces tenía en un principio la gente pobre, humilde a su lado, hasta, como he dicho, hasta 1525, y a partir de 1523 ya la nobleza estaba al lado de Lutero. Por eso logró la reforma el Lutero. También en Zürich con Zwinglio era el estado de Zürich, la ciudad y el estado de Zürich, que decidió después de una discusión, de una disputa en Zürich, que Zwinglio debe seguir predicando el evangelio. Eso también era una reforma hecho por, digamos, la cúpula, pero se aprovecharon la gente, porque la cosa que Zwinglio y ese nuevo régimen en Zürich hizo era abolir el sistema de mercaderos, ¿cómo se dice? Esa gente que son soldados para otras naciones, y para los pobres ahora no solo tenían que mendigar frente a las iglesias, sino el Estado tiene que responsabilizarse por la gente pobre. Eso es otro foco de reforma. Te interrumpo. Entonces, si no había sido Lutero, había sido otra persona. El tiempo era como un fruto maduro. Sí, déjame interrumpirte nuevamente. Es decir, nosotros tenemos en esta lectura que tú estás haciendo, nosotros diríamos que hay un polo que se focaliza en Alemania, en la figura de Martín Lutero y las alianzas o los acuerdos que él hizo. Pero está este otro polo que sería en Suiza y que tendría en Zwinglio una figura significativa. En el caso de Zwinglio, que es menos conocido, él va a llevar, diríamos, al Estado o a los cantones suizos a organizarse como espacios protestantes. ¿Es así? Sí. Sería interesante que tú pudieras compartirnos más sobre Zwinglio, porque es una mirada que desde América Latina no tenemos mucho, porque la reforma, y eso lo respaldamos y lo reconocemos, está muy asociada al gran liderazgo, al papel que cumplió Martín Lutero, mientras era dominico, cuando dejó de ser dominico y cuando inició la reforma. ¿Puedes puntualizar algunos aspectos sobresalientes o significativos de Zwinglio en Suiza, país en el cual, imagino, tú estás hoy día hablándonos para América Latina? Ya, voy a
ver si puedo hacer eso en pocos minutos. Ulrico Zwinglio es más o menos contemporáneo con Martín Lutero. También estudiaba la teología, era sacerdote y acompañaba por su iglesia, digamos, de su cantón. Hay que recordar que Suiza no era, bueno, era parte del Santo Imperio Romano Germánico, pero nunca como corresponde, porque no hay nobles en Suiza. No existía una nobleza en Suiza, sino por los cantones o ciudades que tienen su propio regimiento donde la gente aristocrático eligieron sus ministros que servían al Estado y a la gente. Entonces no era al final el emperador que quiso reinar en Suiza, pero no lograr eso. Eso es lo más importante, que hasta hoy en día Suiza es dividido en varios cantones y, bueno, si el cantón A dice lo hacemos así, no necesariamente el cantón B tiene que hacer la misma cosa. Eso ya existía antes. El Zwinglio era para el cantón de Clarus y con los hombres jóvenes como mercenarios a una guerra entre el Papa León X y el rey Francisco en Francia. Y ahí vio que jóvenes por un lado por Francia y los mismos suizos, no de la misma aldea, pero del otro valle, fueron al lado del Papa. Y se mataron los suizos uno contra el otro. Y ahí Zwinglio dice, no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, el primer impulso de dirigirse en contra de la iglesia era un impulso político. Entonces, regresando de esa guerra, él empezó a estudiar los escritos de Erasmo de Rotterdam y de Lutero. Y en esos momentos maduró en él cierta idea cómo reformar la iglesia. En 1520 fue elegido como pastor para la gran iglesia en Zürich y ya empezó con algo bien nuevo, porque él empezó a predicar el domingo por domingo consecutivamente el Evangelio de Mateo. No versículo aquí y el próximo día los Salmos y un día Antiguo Testamento, no, sino en cada culto 2 versículos del Evangelio de Mateo. Eso fue algo bien nuevo que Zwinglio hizo, y políticamente él empezó a trabajar en contra de la idea de los mercenarios. Y eso le trajo cierto conflicto con la ciudad o con la gente que ganaban plata con eso. El otro es que Zwinglio no tenía buena relación con su obispo de Constanza por varias razones, ya no solo políticamente, sino también personal, porque Zwinglio quiso casarse, que era posible para un sacerdote de casarse cuando paga algo al obispo de Constanza. Pero al Zwinglio no permitieron eso, entonces la relación entre el obispo en Constanza, que era el obispo también de Zürich, era malo. Carapol, tenemos, el tiempo se nos agotó. Oh, no me digas. Sí, para un historiador el tiempo no es como para un programa de televisión. Pero mira, la verdad es que quiero agradecerte sabiendo que hay muchos temas más. Pero cuando estés en Chile en el mes de octubre, vamos a tener otra conversación para profundizar sobre la reforma con Martín Lutero, con Zwinglio, con Calvino, cómo después se va a incorporar la dimensión wesleyana y
a hablar contigo sobre lo que se da en llamar las iglesias misioneras o de trasplante. El tema no está cerrado, es un tema abierto, es un tema apasionante, pero el programa tiene un límite de tiempo. Te ofrezco la palabra 1 minuto para que te despidas y después de eso entonces cerramos el programa con la gratitud de haberte tenido en el programa de la comisión 31 de octubre, como te decía al inicio, que es una comisión que prepara un extenso programa para que en el mes de octubre se culmine el día 31, cuando se celebra el Día Nacional de las Iglesias Evangélico-Protestantes en nuestro país, y durante este mes se realiza un significativo número de actividades a los cuales nuestros hermanos y hermanas, líderes y lideresas de las iglesias evangélicas están invitados e invitadas. Por favor, Carapol, tu despedida de nuestro programa el día de hoy. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Y una observación final del tiempo de las reformas. Cito de una de mis clases en la CTE. Uno de los lemas más importantes de las iglesias de la Reforma es Ecclesia Reformata Semper Reformanda. La Iglesia Reformanda siempre reformándose. Nuestras iglesias, queridos hermanos y hermanas, nuestras iglesias protestantes evangélicas deben reformarse siempre. Reformar significa reformular la fe y la práctica de la fe en la luz de la palabra del Señor. Y por fin quiero citar a Lutero para poner todo lo que he dicho en una luz correcta. Lo primero, dice Lutero, lo primero que ruego, que se silencie mi nombre y que no se diga luterano, sino cristiano. ¿Qué es Lutero? Al fin y al cabo, la doctrina no es mía. Tampoco he sido crucificado para bien de nadie. San Pablo en Corintios 3, 4 y 5 no quería tolerar que los cristianos se llamasen paulinos o pedrinos, sino cristianos. ¿Qué puedo yo, pobre de mí, maloliente saco de gusanos, para que los hijos de Cristo le llamen con mi desgraciado nombre? Así que no, queridos amigos, dejemos los nombres partidarios y llamémonos cristianos, cuya doctrina profesamos. En ese sentido, quiero finalizar esa emisión de televisión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente al profesor, pastor Carapol, quien nos ha acompañado en este primer programa de la Comisión 31 de octubre. Que el Señor les bendiga nuevamente. Muchas gracias por su compañía.